Buenas noches, bienvenidos a nuestro viernes espiritual y les damos la más cordial bienvenida y asimismo agradecidos siempre por su presencia, por su acompañar. Y pues sí, en esta noche, 19 de diciembre, tercera posada de este, de estas Navidad, de esta posada aquí en la Ciudad de México, la tercera. Así que, pues fin de semana, la mayoría de personas realizan en estos días el mayor número de posadas precisamente por el fin de semana, ya mañana descansan o simplemente ya tienen sus encuentros también de celebración en sus empresas, en sus fábricas, oficinas y pues en verdad sí es de las fiestas, de las semanas que pues hay más fiestas, en verdad esta y la próxima semana van a ser, y sobre todo toda la semana, toda llena de celebraciones. Así que vamos a iniciar con estas celebraciones de estas fiestas aquí en la Ciudad de México. En algunos lugares también de América lo realizan como parte de la comunidad hispana. Ha trascendido todas estas celebraciones de alguna forma muy bonita y pues en todo el país, ¿verdad? Así que pues vamos a iniciar este día con un tema muy interesante que es la ley de circulación y que en el libro nuevo está en la página 414 y en el libro anterior de la anterior edición está en la 429. Así que hoy vamos a tomar la lectura del libro de la 429 de la versión viejita. Así que pues vamos a iniciar como siempre lo hacemos. Los invito a tomar una inhalación profunda, a tomar una posición cómoda y pues sabiendo y reconociendo lo que es la ley, que es acción correcta y que significa que todo propósito legítimo y constructivo que tenga en mente es ejecutado exitosamente. Significa que sabemos qué hacer, cómo pensar, cómo actuar, cómo proceder. Saber definitivamente que si tu pensamiento está de acuerdo con la divina naturaleza, es realmente la ley de Dios la que se está cumpliendo a sí misma en tu experiencia y en la experiencia de todos. Por lo tanto, no hay nada en ti o alrededor de ti que pueda limitar tu pensamiento constructivo. El poder de esta ley está en tu interior y la acción resultante de ese poder produce armonía, paz, gozo y éxito. Así que agradecidos y bendecidos por este reconocimiento, por saber que ya está en esta gran mente. Asimismo, en esta misma ley que hoy la vamos a conocer un poquito más o vamos a hablar sobre ella, simplemente pues lo liberamos y simplemente lo cerramos diciendo que así es. Y pues los invito a cerrar diciendo y así es. Y pues nos abrimos a este entendimiento, nos abrimos a esta lectura de este día y vamos a ver esto sobre la ley. Les digo un tema muy, muy importante y que ya veremos cómo se lleva a cabo. La ley de la circulación de Mateo 18 nos dice, den libremente, puesto que han recibido libremente. Cuando la ley de circulación se retarda, se produce el estancamiento. Solo cuando permitimos que la corriente divina de la vida fluya a través de nosotros y salga de nosotros, expresamos verdaderamente la vida. La ley de dar y recibir es definitiva. Emerson dice que debemos evitar retener demasiados bienes en nuestras manos.
debido a la unidad en que la vida se basa. Nadie vive enteramente para sí mismo, sino que a través de sí mismo. Vive para todo, el cual incorpora todo lo que vive. Por lo tanto, el que encontrare su vida, la perderá, y el que perdiera su vida, la encontrará. Cuando un hombre piensa solamente en sí mismo, es anormal e infeliz, pero cuando se da con entusiasmo a cualquier propósito legítimo, perdiéndose a sí mismo en lo que está haciendo, es normal y feliz. Solo podemos incorporar tanta vida como podamos concebir, y solamente concebimos lo que es la vida. En un sentido más amplio, cuando abandonamos lo personal completamente, el que se encuentra triste, desanimado o infeliz debe buscar algún propósito altruista, el cual volcar todo su ser y encontrará nueva vida fluyendo por él como jamás ha soñado que fuera posible. Wow, no sé qué piensen o se les quede sobre esto que hemos acabado de leer, pero podemos decir que eh, y nos ha sucedido, ¿no? Que podemos estar viviendo en la abundancia, podemos estar viviendo en total éxito. Y sucede mucho esto, en verdad, en esos artistas, por ejemplo, que conocemos, o esos deportistas que, que ganan todo y tienen todo, ¿sí? O las mismas personas que por alguna razón ganan un premio mayor y sabemos que después ellos ya no tienen nada, ¿sí? Asimismo, estos artistas, estos deportistas, así mucha gente que de alguna forma llega al éxito. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va pasando? Y creo que también cada uno de nosotros eh, nos ha tocado vivir esta parte. En particular, yo sí les puedo comentar que a mí me llegó algo así, ¿sí? Y fue algo que en verdad, o sea, me estaba yendo muy bien. Tenía yo varios trabajos, tenía todo a la mano. Todo lo que yo hacía en ese momento, todo estaba ocupado. Eh, Hago trabajos de electricidad, hago trabajos de herrería, eh, era chofer, tenía mi camioneta de mudanzas, teníamos un sonido, en fin, o sea, eh, fue en un momento en que todo fluía de una manera muy bonita. Y sí recuerdo muy bien, cómo llegó ese pensamiento de, de saber que sí tenía todo y estaba desarrollándome bien y en toda comodidad. Y una vez, un día, entrando a la base, manejando en el microbús, ya para llegar a la base, entrábamos a una unidad donde ya casi llegábamos vacíos. Eran muy pocos en ciertas horas que ya la gente, pues casi íbamos vacíos ya en ese espacio. Sí, ya para llegar a la base. Y resulta que eh, ahí fue cuando yo empecé a tener este pensamiento, ¿no? De que me había ido muy bien ese día, ya traía yo mi dinero y un poquito más de lo que normalmente ganaba, y era muy temprano. Ese día parece que no había micros o fue un día festivo, pero yo venía muy tranquilo, o sea, les digo, la unidad pues realmente ya no hay circulación tampoco de carros. Entonces yo venía solo en el microbús y sí reflexioné en ese momento y sí dije, ok, me está yendo muy bien,
pues todo está funcionando bien en la familia, en mí mismo, eh, pero, pero hay algo más. O sea, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo voy a estar así? Y también por qué me va tan bien, ¿no? O sea, eh, de alguna forma así me llegó a mí. Sí, acabamos de construir la casa y íbamos a empezar a pagar y pues yo ya tenía el dinero, yo ya las mensualidades que se tenían que dar, este, pues yo las, las tenía yo normalmente hasta antes de tiempo. Sí, entonces es lo que les digo, me llegó en ese momento en que la verdad el dinero ahí estaba presente también, ¿sí? Eh, em, Y ahí vino eso, o sea, realmente todo era para mí, todo era funcionando bien, de alguna forma sí contribuía en la casa, mi mamá estaba bien, mi papá, este, les digo, estábamos con los pagos que se veía que se iban a hacer, yo casi tenía un año, casi que habíamos parado de construir y yo le dije a mis hermanos que como estuve 2 años parado, y nada más, solamente me había mantenido de la camioneta, de alguna forma era mi fuente y lo que salía del sonido, pero lo del sonido casi no lo contaba porque era para la escuela de mi hermano, pero en fin, o sea, yo lo que les dije era de que pues podía yo construir y dedicar el tiempo a eso y solamente vivir de cuando me saliera algún viaje. Y así sucedió, casi como, pues les digo, fueron como 3 años, 2 años estuvimos construyendo y un año, este, era de mi recuperación, que es el momento que les digo, ¿no? Cómo funcionaba eso, pero no me sentía lleno. Yo decía, ¿qué caso tiene que tenga yo el dinero? Y como dice aquí, ¿no? O sea, la idea y es algo como automático de recaudar el dinero, ¿no? De recaudarlo y pensar que eso es la felicidad, que eso es la intención, ¿no? Y yo lo que les puedo decir que también, pues la idea de meterlo a un banco, ¿no? Yo ya había tenido una experiencia antes sobre un banco y yo dije ya para el banco yo ya nada, o sea, ni meterme con él, ¿sí? Esa era mi experiencia, pero también la experiencia nueva era de que pues ahora era para ahorrar, era para guardar el dinero y tenerlo pues de alguna forma más seguro, ¿no? Pero es lo que les digo, a mí me daba tranquilidad porque tenía el dinero pues para pagar lo que se debía mensualmente y todos los gastos, ¿no? Entonces, sí llegó ese momento y ese pensamiento de que, ¿qué caso tenía que estuviera yo bien si no me sentía completo? Sí, y fue una sensación así muy rara, porque inmediatamente que yo me percaté de esto, empezó a transformarse todo. Sí, empezó las complicaciones de la enfermedad de mis papás, eh, para los pagos, ¿no? O sea, pues yo lo tenía, pero no mis hermanos. Entonces, yo decía, no, pues no tenemos que dejar de pagar y de eso, pues realmente fue algo bien importante porque no dejamos de pagar mensualmente. Entonces, también la deuda, pues no se acrecentó, sino que se dio para que se pagara rápidamente, ¿sí? Pero sí vino esa sensación, y es lo que les digo aquí, como nos dice, ¿no? Eh, el circular el dinero, porque en verdad eso es bien importante, cómo hacer circular el dinero, de qué forma.
y no simplemente tenerlo ahí rezagado y pensar que de ahí nunca nos vamos a mover y siempre va a estar en ese mismo lugar, ¿sí? Entonces, pues esa es mi experiencia y realmente yo de ahí, pues yo no conocía nada de esto. Yo realmente no sabía y hasta ahora así lo veo, ¿no? Así lo veo y qué bueno que en ese tiempo hubiese conocido esto, ¿no? Porque hubiera hecho algo para mover ese dinero, ¿sí? Para que tuviera una función, porque lo teníamos en banco. Yo lo tenía en un banco en una cuenta fija, ¿no? Nunca pensé en invertir en otra cosa que pudo haber sido en sacar ya sea otro microbús, o un taxi o algo, ¿no? Pero no, porque les digo, también yo tenía que pagar, o sea, no me daba para ahorrar mucho más, sino para pagar en ese momento el préstamo que nos habían dado, que también fue muy importante, ¿no? El hecho de que, este, pues gracias a mamá, pues aquí tenemos la casa y pues la alcanzamos a construir, ¿no? Gracias a los préstamos, gracias a toda la ayuda que nos dio el gobierno. Así que, pues esa es mi experiencia. No sé de ustedes. Les digo que la invitación siempre es esa, que se conecten, que nos sigan y que de alguna forma compartamos esto. Bien, ¿qué nos dice la ley de circulación Mateo 8? Nos dice, da gracias, recibisteis, dad de gracia. Mateo 18. Esto es lo que nos dice él, pero también nos dice sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia. ¿Sí? ¿Y qué nos dice esto? Jesús enseña que la vida espiritual se sostiene en la circulación del bien, lo que recibimos gratuitamente del Espíritu, sanación, amor, abundancia, paz. Debemos compartirlo con la misma libertad. La ley de la circulación nos recuerda que la abundancia no se acumula, se mueve. La energía divina fluye cuando damos y recibimos en equilibrio. Retener por miedo es cortar el flujo. Dar con confianza es abrir la puerta a la plenitud. Aquí también hay un aprendizaje muy importante y algo que tenemos muy arraigado en nuestra mente, ¿sí? El pensamiento de tener el dinero guardado para algo que nos suceda, ¿sí? Como previniendo tener el dinero porque puede suceder algo. Y ahí imagínense ese pensamiento, ¿no? O sea, y así se cumple. Entonces tenemos el dinero para disponer de él cuando tenemos un desafío, ¿sí? Y así estamos pensando. Y parece algo como bueno, pues es que eso fue lo que yo aprendí, yo fue lo que oí, eso fue lo que yo vi a través del tiempo. Pero ya vieron cómo el pensamiento es limitante y ya está previsto para algo. Y ya le estamos dando esa visualización, ya le estamos dando esa dirección para algo que sea un desafío, ¿sí? Que sea para la salud, que sea para si tengo un choque, que sea por alguna enfermedad, que sea por si alguien se enferma, ¿no? Ya le estamos dando nosotros a la ley la orden y así se va a cumplir porque si estamos pidiendo tomates, tomates se van a dar. Aquí no hay de otra. Y desde ahí el pensamiento, ¿no? Por eso hay que estar muy presentes. ¿Qué nos dice Ernest Holmes sobre el tema? La vida es un flujo constante. Cuando damos, abrimos canales para recibir.
Cuando retenemos, bloqueamos la corriente. Holmes afirma que la abundancia espiritual se manifiesta en la medida en que participamos en el flujo universal. La circulación es ley. Dar y recibir son dos aspectos de la misma realidad. Dar y recibir, recibir y dar. Aquí también otra parte importante, ¿sí? Y no la cumplimos completamente. Cuando nos va bien, y yo en ese momento que les digo, cuando tuve la abundancia, cuando agradecí a la ley por recibirlo. O sea, yo en ese momento que lo hice, yo dije, o sea, ¿por qué no me siento bien? ¿Por qué siento que falta algo? Ese algo era simplemente el agradecimiento. Y ahí simplemente yo hubiera cerrado el circuito, ¿sí? De simplemente agradecer lo que estaba recibiendo y eso iba a continuar en ese flujo, ¿sí? Y ser agradecido de alguna forma de compartirlo con los demás, ¿no? Que de alguna forma sí lo hice, pero no completamente, no con esa intención, no con ese pensamiento, ¿sí? Un pensador afín, nuestro querido reverendo doctor Michael Bernard Bedwick, nos dice que la prosperidad no es lo que tienes, es lo que compartes. La circulación mantiene viva la abundancia. La prosperidad no es lo que tienes, es lo que compartes. La circulación mantiene viva la abundancia. Imagínense, ¿no? O sea, y eso no nos lo enseñaron. O sea, de compartir lo que tenemos con los demás. Y sí lo veíamos, ¿no? Por ejemplo, con las mamás, con las tías, con la abuelita, eh, que siempre tenían, ¿no? Y que nosotros, por ejemplo, en mi caso particular, yo tenía una tía mayor, eh, que era la mayor de todos, y que ella realmente nada más tenía una hija y no se había casado. Pero ella todo su trabajo y todo su dinero siempre lo compartió hasta conmigo mismo, ¿no? Lo compartió con mis tíos, con sus medias hermanas, con sus primos, pues yo era su sobrino de segunda, de casi de tercera generación, y realmente ella me veía como si fuera realmente el, el, el hijo de su hermano, ¿no? Eh, eh, la fortuna es de que, y les digo, todo esto de alguna forma toma esa forma porque, por ejemplo, su hija y yo, en verdad, como si fuéramos hermanos, ¿no? O sea, eh, tenemos ese contacto y de alguna forma, pues nos tocó la vida así, ¿no? De conocernos así. Y tanto ella vio que yo apoyé a mi tía y seguí sus consejos, ¿no? Y ella me encarriló como a mi misma prima, pues también retomó el rumbo bueno, ¿no? Y pues tenemos ese contacto que dices, o sea, ¿cómo funciona esto? Y lo vemos, ¿no? Que en propias familias los hermanos no se hablan, los hermanos están demandados, los hermanos están peleados, hermanos de sangre, ¿no? De mismo padre y madre. Y hay muchos conflictos, muchos no se hablan, muchos no prefirieron separarse, ¿no? Y es lo que les digo, esto Esto así funciona. Es lo que les digo. Yo quedo sorprendido con mi prima porque, wow, o sea, nosotros nos recordamos y nos queremos mucho por la forma en que vivimos. Nos recordamos con mucho cariño, nos queremos demasiado, ¿no? Eh, las cosas también pues no se han dado
como hubiésemos querido que fuera, pues mi tía partió de algún momento, en algún momento de un año antes de la pandemia, un año justo antes de la pandemia, ella se fue como si hubiera sido la pandemia. Que también esa cosa es lo que les digo. Eso, por ejemplo, para mí me marcó porque en el momento que pasó esto, pues no estaba acostumbrado en la familia que alguien no dijera que estaba mal o que ya había fallecido. Ella le pidió a mi prima que no le dijera a nadie, ¿sí? Que ella de alguna forma, y yo digo esto, ¿no? Que ella de alguna forma se dio cuenta que no todos correspondimos de la misma forma. Y ella, creo ella, se fue muy decepcionada de la familia y por eso esa decisión que fue como muy fuerte. Pero también resulta que mi tía muere en la mañana y en la tarde muere su hermana. Ella era la mayor y la hermana más chica se muere en la tarde ese mismo día, ¿no? Entonces se unió eso de que eh, mi prima no nos avisa, pero sí nos avisaron de la otra tía. Y pues yo me fui y yo ya estaba en ciencia de la mente, ¿no? Y ese día teníamos clase y yo dije, no, pues me voy a tener que escapar y pude hacer eso de ir al velorio y pues yo me sentía como pues completo de poder haber ido a siquiera acompañar un tiempecito a mi tía, a la hermana de esta tía que les hablo. Y estuve ahí, yo estuve en verdad, o sea, me sentía bien reconfortado y yo creo que también fue parte del proceso, ¿no? De esto que pasó, pero eh, a los 8 días exactamente nos avisan que mi tía ya había muerto, pero yo pensé que apenas ese lunes, a los 8 días, mi tía había muerto. Y me dice, no, fue hace 8 días. Y wow, yo me quedé así, pero dije, ¿cómo? ¿Cómo? No nos avisaron, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? Y, y así yo estaba, porque yo dije, híjole, no. No voy a poder ir a verla, pero les digo, en ese estábamos cuando nos dijeron, no, dice ella murió hace 8 días. El día que murió Angelita, ella murió en la tarde. Sí, entonces, pues nos quedamos así sorprendidos, la verdad, eh, y yo sentí un vacío y sentí una impotencia tremenda, tremenda, que no me pasó en la pandemia. Pero a mí, la verdad, esa experiencia a mí me ayudó mucho para enfrentar lo de la pandemia, para apoyar a muchísima gente, porque fue que empezamos a trabajar mucho más en línea y pues yo ya estaba como preparado, ¿no? Ante esas pérdidas y sabía el dolor y sabía ese proceso de no poder despedirte, ¿no? De tus seres queridos, que mucha gente lo vivió de esa forma, pero al año, ¿sí? Y que yo no entendía y me llegó esa respuesta, ¿no? Y me llegó esa preparación porque mucha gente empezó a llamar. Teníamos estos servicios, eh, bueno, fue algo que les digo que funciona así la ley, ¿no? Y así actúa, aunque nosotros no pensemos que es la ley, pero realmente así sucede, ¿no? Yo tenía el pensamiento de apoyar a las personas en tratamientos, en oración, en meditación, ¿sí? Porque esa era la idea y así llegó, ¿sí? Con esa preparación llegué yo cuando empezó todo lo de la pandemia, que apoyé a muchísima gente por medio de los ministerios de oración, por medio de independientemente, ¿no? Aquí hay una reflexión entre
entre Holmes y Bedwick, ¿no? ¿A qué se llega con la conclusión de ellos dos en esta reflexión? Ambos nos enseñan que la vida espiritual es circulación, no retención. Holmes nos recuerda que dar abre canales. Bedwick nos invita a ver la prosperidad como cómo compartir. Juntos nos muestran que la abundancia es dinámica, fluye cuando confiamos en la ley y se bloquea cuando tememos. ¿Sí? La gracia recibida se convierte en gracia compartida. Y aquí esta frase es muy importante también. La gracia recibida se, la gracia recibida se convierte en gracia compartida. Y bueno, el tema es tan importante porque muchas veces es lo que veo, ¿no? Porque no salimos muchas veces de ese pensamiento limitante, ¿sí? En nuestros negocios, en nuestra vida, en nuestra propia economía. Y que es este tipo de apertura que hay que tener, que hay que vivir, ¿no? Día a día y que de alguna forma, pues nunca la vimos así, de esa forma. Nunca la llevamos a cabo con esos pensamientos eh, de dar, ¿sí? Nos enseñaron a recibir, abrirnos a recibir, a acumular, y creo que eso es lo que nos ha impedido muchas veces a algo mayor. También otra cosa que se nos queda y pensamos que ser feliz es tener dinero, tener mucho dinero, ¿sí? Cuando realmente ayer estaba viendo precisamente esta parte de, de la abundancia y de esta prosperidad, de que simplemente ser libres, ahí está la riqueza, de poder hacer lo que tú gustas, de lo que te gusta, de lo que realmente te apasiona, de lo que verdaderamente eh, te trae esa paz y esa tranquilidad, ¿no? O sea, es algo que lo hemos oído mucho, pero no lo creemos. Pero esa parte de la prosperidad también es un punto muy importante y es sobre todo donde enfocamos esto de la ley, ¿sí? Donde más lo repercutimos. Pero esto también repercute en todas nuestras actividades, en todas las formas que llevamos, ¿no? De actuar, de apoyar. Y miren, yo por ejemplo también lo vi y sí lo gocé también de alguna forma, ¿no? Laboralmente, en la empresa donde trabajé en la Bimbo, en una panificadora muy grande a nivel Latinoamérica y ya casi mundial, en donde algo bonito que nos enseñaron y era parte de la filosofía de la empresa era compartir tu conocimiento, ¿sí? Algo que muchas veces no existe en las empresas, ¿sí? Y es un error. Sí hay especialidades y todo lo que ustedes quieran y eso sí causa como esa división, ¿no? De que solamente los especialistas tocan ciertos temas y la filosofía de la Bimbo es muy contraria. O sea, aquí, entre más aprendas, es mejor para ti y todos pueden contribuir a apoyarte. Y es parte de la filosofía de la empresa y tú lo vives, tú lo ves, ¿no? De compartir lo que vas conociendo, compartirlo con los demás sin importar
quién sea o de dónde sea o qué departamento. Y yo les puedo decir que si yo expreso esto es porque llegué yo a un lugar ahí dentro de la empresa donde eh, era mantenimiento, sí, pero el departamento en que yo estaba y me tocó estar fue un departamento eh, que ya sea que perfeccionaba todo lo de la línea de producción, el proceso mecánicamente, o, o actualizaba o recibía lo más nuevo o creaba lo más nuevo, ¿sí? Mecanizar muchas cosas que se hacían manualmente y que muchas veces no se podía o no se encontraba. Pero a mí desde que llegué, por ejemplo, el primer proyecto que me tocó, y sí fue algo complicado por el hecho de la temperatura, ¿sí? Ya ven que la temperatura, los materiales, ya sea que se expanden o se reducen, ¿sí? Y aquí pues la mezcla era entre la harina, el huevo, entre el molde, entre el calor del aceite, ¿sí? Entonces, eh, para que un pan, que en este caso era un un bimbuñuelo, que así se llama el producto, saliera con la misma especificación, o sea, la norma y especificaciones que se, se tenían que poner en la etiqueta, porque ese pan se iba a exportar, ¿sí? Entonces, eh, sí había una máquina que lo hacía automáticamente, pero el problema era de que aquí no había medidas ni pesos especificados. Y ahí realmente estaban pidiendo que todos salieran de la misma medida, del mismo peso, de la misma forma, ¿no? Entonces fue un tiempo en verdad, ¿no? Llegar a la conclusión de que, de que todo fuera una temperatura normal, continua, un trabajar continuo, un acabado de masa específicamente y a la temperatura que tenía que entrar a los moldes, ¿sí? Y que se llegó a exportar ese pan, ¿no? Y se llegó a hacer este pan que realmente sí fue muy complicado, porque es lo que les digo, anteriormente no había normas y todo, y ese fue uno de mis primeros proyectos, que fue como ayudante, sí, pero sí me di cuenta de muchas cosas, que es lo que les digo, eh, incluía muchas cosas aparte de lo que conocíamos nosotros, ¿no? Como yo era eléctrico. ¿Sí? Uno de mis compañeros era mecánico, el otro era electrónico, ¿sí? Y entre todos, y el que nos dio era mecánico, también era el ingeniero era mecánico, pero también cuando entra un jefe, alguien que va a ser nuestro jefe, un ingeniero, les ponen ese tipo de pruebas, ¿sí? Y si superan esos retos, eh, son jefes de departamento y luego los asignan, ¿no?
Ese es el proceso de revisar, de aceptar jefes de departamento, por ejemplo. Y así es, ¿no? Apoyados en los técnicos, ¿no? En los que ya tenían experiencia. Mis jefes que eran técnicos, pues realmente ellos ya llevaban 4 o 5 años trabajando. O sea, ya habían estado en otros procesos y yo los veía en verdad, ¿eh? Cómo desarmaban los cabezales, cómo ajustaban, desajustaban, eh, pedían nuevo material, en fin, o sea, tenían junta con los de producción precisamente para preparar la masa, por decirlo así, ¿no? Y todo el proceso es lo que les digo. Y algo importante de lo que yo les quiero comentar es que, por ejemplo, yo era electricista. Todo lo que fui aprendiendo a través del tiempo, ¿no? Mecánica, hidráulica, eh, y todo eso, la mayoría lo iba tomando, porque además daban cursos sobre esas maquinarias, ¿no? Y los cursos eran frecuentes. De cada máquina que había, de cada línea de producción, había entrenamiento. Y se les daba a todos los de mantenimiento, ¿no? No era de que no, no, no te toca a ti, no era parejo. Entonces, imagínense lo que uno iba aprendiendo a través de de ese proceso. Y la verdad a mí me encantaba porque, eh, bueno, a mí me tocó hasta pintar, me tocó que me dieran un curso de, de, de laca especial para aplicar tipo refrigerador, ¿no? Que aquí así quedaba en los acabados, eh, neumática. Y es lo que les digo, ¿no? ¿Cómo todo esto no es fuera de tema? Porque eh, sabemos la compañía que es esta empresa, sabemos lo que se ha expandido, ¿sí? Pero es por la forma de pensar y llevar las cosas, ¿sí? Eh, Asimismo, nuestra propia vida, nuestro propio entendimiento, ¿sí? Eh, la ley en verdad siempre, como dice por aquí, nos abre puertas, nos abre oportunidades, pero es poner la intención y el dar y recibir, porque así es como les digo en la Bimbo, si todos sabíamos era porque todos compartíamos, ¿sí? Nuestros conocimientos y estábamos abiertos porque todos lo hacían, ¿no? A mí muchas veces también los nuevos eran lo que me decían. Yo tuve ya después, con el tiempo, tuve personas que llegaron como aprendices, ¿sí? Y yo los traía y iban y me preguntaban, oye, yo requiero esto, vente, vamos y lo hacemos, ¿no? La misma empresa permite eso, de que vaya uno a los lugares que lo soliciten. Les digo, yo me metía al área de pintura y los de pintura en verdad se portaban muy padre. Yo ocupaba mucho material en mucho tiempo porque me tocó, como vieron que se me facilitó lo de la pintura o me tocó de alguna forma que vieron que sí, sí me gustaba, pero yo cuando iba a pensar que iba a pintar, ¿no? Y que iba a dar unos terminados que yo decía, wow, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer algo presentable como si fuera ya de un profesional, ¿no? Que sí lo alcancé, ¿no? Sí lo alcancé. Y también algo importante fue que, por ejemplo, me dejaron limpiar una parte externa del taller, este, pero fue como un encargo especial, ¿no? Porque vieron que pintaba, entonces había mucha maquinaria como abandonada. Precisamente la maquinaria que por muchos años había trabajado, pues la sacaban
y de alguna forma estaban ahí botadas. Entonces me dijeron, es que necesitamos escombrar y yo lo que les dije, oye, ¿por qué no las distribuimos, las pintamos y queda como la entrada a lo que estamos haciendo, ¿no? Que era sustituir lo nuevo por lo viejo, lo nuevo por lo viejo, ¿sí? Y les encantó la idea. Porque precisamente, sí, pues llegabas al departamento y al entrar encontrabas, pero era grande, ¿no? Encontrabas esas máquinas viejas pintaditas, ¿no? Y entonces entrabas al taller donde estábamos y estábamos haciendo lo más nuevo. Estábamos creando las máquinas nuevas que iban o que estaban suplentando todas esas que se iban botando. ¿No? Entonces fue algo muy bonito. A mí realmente eso me gustó mucho. Yo todavía no sabía nada de esto, pero yo ahora me doy cuenta de eso, cómo funciona esto. Y es lo que les digo, si en la parte laboral lo compartí, nosotros, cada uno de nosotros, sabemos dónde hemos aplicado la ley y cómo ha funcionado en nuestra propia vida laboralmente, en nuestra pareja, en nuestra familia, y todos estos ejemplitos los podemos llevar a nuestra propia vida, ¿sí? Y así funciona la ley cuando realmente nosotros nos enfocamos en algo, y es lo que les digo, lo agradecemos, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo, cuando llegué yo a ese departamento, que también fue algo muy bonito y fue algo fuera de lo normal, porque normalmente ahí los cambios son cada 3 años, y yo al departamento que debí quedarme 3 años, solamente estuve 15 días, ¿sí? Y fueron 15 días y me enviaron a ese lugar, pero realmente fue porque pues yo quería participar y yo veía a mis compañeros, ¿no? De cómo iban vestidos, cómo estaban, ni se ensuciaban, ¿no? Iban con sus libretas, con sus plumas, y yo los veía y me decían, pues están trabajando, pero eran personas que ya tenían experiencia, un compañero que pues yo lo conocí en el baile, ¿no? Lo conocí en la calle. Nunca me imaginé que él trabajaba en la Bimbo. Este, no, impecable, sí. Y nunca me imaginé que trabajaba él ahí. Yo pensaba que pues se dedicaba a bailar así como yo y andaba ahí con los amigos y todo eso, ¿no? Pero esa fue la motivación, ¿no? Mía, porque dije, ay, pues si él puede, yo ¿por qué no? O sea, y yo sabía que él no había estudiado mucho, ¿no? O sea, él sí fue recomendado ahí en esa empresa y tuvo esa suerte, ¿no? De estar ahí, pero también él era su pensamiento, no era lo que él decía. No, pues yo siempre pensé en que yo iba a trabajar como técnico, ¿no? Eh, tenía los estudios, no los estudios profesionales que yo tenía, pero sí tenía un conocimiento y la gracia de conocer a alguien que lo recomendó, a alguien importante, ¿no? Entonces, pero eso fue lo que a mí me movió, ¿no? De que dije, eh, pues si él puede, pues yo tengo que poder y pues no sé por qué, ¿no? Pero así fue mi pensamiento en ese momento y veo ahora cómo se desarrolló, ¿no? Y di ese salto cuántico, porque fue un salto cuántico y que en muchos no lo hacían, ¿no? Y fueron varios, sin conocer yo todavía esta filosofía, pero sí me di cuenta de la forma de pensar, ¿no? Otro cambio así que les digo, muy fuerte fue y entré, pero a una empresa, no entré a la matriz, yo entré a una sucursal, que era la segunda sucursal, ¿no? Donde nació la Bimbo, pero
con el tiempo me llevaron a a la matriz, que era algo que normalmente no se hacía, ¿sí? Lo más normal era que de la matriz vinieran a suplantar a a la sucursal, que vinieran de apoyo, ¿sí? Y a mí me sucedió al revés, pero fue por la forma de actuar, de pensar, ¿no? Y la ley así trabaja. Cuando nosotros nos enfocamos en un crecimiento, en un entendimiento mayor, esto sucede. Y si yo le estoy hablando ahorita de esto, es porque de alguna forma es algo vivido, algo que en verdad estuvo ahí, no estoy inventando nada, ¿no? Esto así fue, y lo que yo les puedo decir que no fue ya actuando, ¿no? Tengo otras manifestaciones ahora, actualmente, pero así como las viví yo, así cualquiera también las puede hacer, ¿sí? Y puede darse cuenta de cómo trabaja la ley, aún sin conocer esta filosofía, aún sin conocer estos principios, ¿sí? Eso es lo que a mí me llevó a llevar a esta parte, a este conocimiento y a este compartir de hoy. Y pues así, como ahorita les compartí esto, pues también, de alguna forma, sí me gustaría, como cada semana, compartir una práctica espiritual profunda y una cualidad divina que es la generosidad. ¿Sí? ¿Cómo ser generoso para cerrar estos círculos? ¿Sí? ¿Cómo empezar a ser generoso para que esta ley se cumpla y tome forma? ¿Sí? ¿Cómo cerrar el círculo de no simplemente tener todo, sino poder compartir con los demás y cerrar estos círculos que es importante para esta ley? ¿Sí? Y el ritual se llama fluir en la circulación. Así que son 5 puntos importantes y que vamos a hacerlo en este momento. Son supuestamente unas prácticas a lo mejor sencillas, pero son muy profundas si las llevas a cabo. Si las llevas a cabo en 21 días, esto se te va a quedar, ¿sí? Y es llevarlas a cabo, es llevarlas a la práctica, porque eso es lo que nos ha mantenido a cada uno de nosotros y hemos visto cómo esto funciona, ¿sí? En algún momento yo me vi dando esto, compartir esto, ¿sí? Y esa es la forma en que responde la ley, ¿sí? Bien, el punto número 1 es respira y reconoce todo lo que tengo es don divino. Respira y reconoce todo lo que tengo es don divino. 2. Toma un objeto pequeño, flor, vela, piedra, y entrégalo a alguien como símbolo de circulación. Lo que tengas, puedes comprar dulces, chocolate, un llaverito, cualquier objeto pequeño. Así empieza. Por eso te dice flor, vela, piedra, cualquier objeto pequeño. Toma ese objeto pequeño y entrégalo aquí a alguien con símbolo de circulación. Entrégalo a alguien como símbolo de circulación. Punto 3. Declara, doy con alegría, recibo con gratitud, la abundancia fluye en mí. Cuando entregaste esto,
declara, doy con alegría, recibo con gratitud, la abundancia fluye en mí. 4. Imagina un río de luz que entra en ti y sale de ti siempre renovado. Si siente este fluir, siente esto nuevo que estás haciendo y siéntelo de esta manera, como si fuera un río de luz que entra en ti y sale de ti siempre renovado. Hay una práctica o una meditación en que te dice que, que te visualices como un tubo, totalmente un tubo de cabeza a pies y que circula esta luz sobre tú, que entra y sale, siempre renovado. Y puede ser que entre de un color y salga de ese color alegre, radiante que es para ti. Puede ser totalmente oscuro, puede ser totalmente blanco y que tome un color diferente, que sea fresco, que sea renovado para ti. Cuando hagas esto, también termina con esta frase: gracias porque la circulación me sostiene en plenitud. Gracias porque la circulación me sostiene en plenitud. Estos son los 5 puntos para esta generosidad y este fluir en la circulación. ¿Sí? Y todo se va abriendo de alguna forma. Practícalo, hazlo frecuentemente. Te digo, si lo haces 21 días, es una práctica que queda en ti. ¿Sí? Es un hábito que se forma en ti. También puedes quedarte con esta afirmación poderosa. La vida es circulación, doy con libertad, recibo con gratitud. Esta nos la da Ernest Holmes. La prosperidad florece cuando compartimos lo que somos y lo que tenemos. Esto es de Michael Bernard Bedwick. Si te gustó este programa, también hicimos una afirmación para todo esto que compartimos y que dice: hoy entramos en la enseñanza de Jesús sobre la ley de circulación. Lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia. Ven a recordar que la abundancia vive en el movimiento de dar y recibir. Recuerda que esto es bien importante, dar y recibir, que quede en nosotros profundamente. Y pues hasta aquí vamos a dejar, y como siempre la invitación a que compartan, que nos, que nos compartan ahí en donde tú encuentres esta grabación, esta publicación para la invitación, ahí mismo también lo puedes dejar. Todo eso nos llega, tanto los like como también de alguna forma todas las preguntas, todo lo que tú aportes, todo lo que vaya llegando a tu vida, todas estas manifestaciones, estas gracias, que también es importante, con que tú cierres y hayas recibido ese bien, en verdad, simplemente gracias, que llegue a nosotros sabiendo que ha cerrado ese círculo y que sabemos, no simplemente nosotros, sino sabemos que la ley lo ha recibido y ha respondido. Y pues hasta aquí lo vamos a dejar. Así que te digo, si hay alguna duda, alguna aportación, en cualquier lugar donde tú veas esta publicación, ahí mismo tú comparte.
De hecho, tanto la invitación como la grabación, pues va a llevar este flyer que está en mi espalda, y así lo puedes identificar, ¿no? Va a tener este flyer el, la publicación de la grabación. Y la misma grabación también va a tener esto si es que nos sigues en YouTube. O si no estás en YouTube, cuando veas esta grabación y entres a YouTube, ahí te puedes inscribir como miembro y ahí vas a encontrar todos nuestros servicios que hemos realizado, todas nuestras meditaciones, oraciones, ahí vas a encontrar. Ahí los vas a encontrar en el canal porque son abiertos al público y pues ahí los puedes tú retomar, ¿sí? Pues bien, pues antes de irnos, pues saben que tenemos nuestros servicios que precisamente empiezan hoy y que eh, de alguna forma así empezamos la semana y así es nuestro compartir. Hoy, más bien empezamos ayer jueves 18 con círculo de lectura y que estamos llevando el libro de lo esencial de Ernest Holmes. Así que ayer fue una ceremonia especial. También búscala, está muy bonita, es una ceremonia de luz. Así que fue un programa especial, búscalo. Hoy vivimos lo del viernes espiritual, la ley de circulación. Mañana sábado edificante, tenemos un invitado especial que son registros akáshicos con nuestro querido Alfredo Yanjo. Mañana el tema es cómo aumentar mi merecimiento. De 1 a 2 de la tarde, tiempo Ciudad de México. Te esperamos a las 11 tiempos de California y a las 2 de Cuba. Así que te esperamos sábado. El domingo tenemos nuestro servicio híbrido. También te invitamos. Tenemos este servicio híbrido que en vivo es a las 3 de la tarde, tiempo Ciudad de México, 1 tiempo de California, y desde el centro de East Bell, allá en Oakland, California, se hace esa transmisión que se lleva a cabo en línea y que en la noche la repetimos como nuestro servicio normal, que es nuestro servicio dominical nocturno a las 8 de la noche, tiempo Ciudad de México. Así que te invitamos, si no puedes en, en la tarde, puedes en la noche buscarnos, y si no, busca la grabación que también la subimos pues más tarde, como a las 10 11, pero la ponemos ahí para que la tengas en YouTube. O si nos buscas también en mi perfil de Facebook, ahí también puedes encontrar Raúl González Guerra. Y aquí mismo en este flyer, en un en un encabezado que ponemos, ahí viene también toda la información de donde puedes encontrarnos en los diferentes medios, ¿sí? Ahí vas a encontrar los diferentes lugares en que puedes encontrarlos, tanto en Facebook, YouTube, eh, ¿cómo se llama la otra? Tenemos página web y tenemos Instagram, así que ahí lo puedes encontrar, ¿sí? Y el lunes tenemos nuestro círculo para la vida espiritual, cómo cambiar tu vida. Ya vamos para el capítulo 8 y el tema va a ser solo tú escoges tu propio bien. Recuerda que este círculo nos va a llevar
a cómo realizar un tratamiento mental espiritual. Vamos en el capítulo 8 del libro de cómo cambiar tu vida, que este mismo libro trae 40 tratamientos al final, sí, pero también nos lleva al proceso de cómo realizar el tratamiento. Así que, pues, te esperamos. Vamos en el capítulo 8. Y terminando precisamente este servicio a las 9 de la noche, tenemos nuestras sesiones individuales o las sesiones espirituales. Si no sabes qué es una sesión espiritual, ahí mismo te explicamos. Y si somos nosotros licenciados en ciencias religiosas o practicantes licenciados, es precisamente porque podemos realizar estas sesiones espirituales y para eso estamos preparados. Son unas sesiones muy especiales, muy, muy importantes para si tienes un reto muy fuerte, si no alcanzas a ver la luz, si estás en, en algún problema de salud, también de alguna forma tú mismo vas a encontrar la forma de cómo sanarte. Así que, pues te esperamos y sin más, hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a cerrar con una bendición y terminando esta, finalizamos con un video de quiénes somos. Así que te invito a tomar una inhalación profunda, a tomar una posición cómoda y sabiendo de esta gran fuente de provisión que está en el mismo centro de mi ser y que absorbe todo aquello que necesito mental, físicamente. Me siento colmado de esta sensación de realidad de aquello que deseo. Permito que esta conciencia invada el mundo de mi pensamiento y de mi acción, sabiendo que trae paz, armonía y orden alrededor de mí y asimismo surge en mí una fe renovada en los recursos limitados de la divina presencia, en esta ley perfecta, en esta ley para todos y en esta ley que siempre actúa y cumple, y ahora la acción afirmativa está en todos mis caminos. Y simplemente agradecidos y bendecidos por este reconocimiento, así nos vamos. Agradecidos, bendecidos por este conocimiento. Y así como les dije, pues ahora sí nos vamos y cerramos el día de hoy con este video de lo que somos y pues hasta la próxima semana o hasta nuestro siguiente servicio mañana a la 1 de la tarde. Bendiciones, buenas noches, gracias.